Hola amigos, hola amigas, un gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes desde que nos ven desde sus aparatos telefónicos o sus dispositivos o computadoras. Muchas gracias por la sintonía que nos está dispensando toda la gente de Occidente del país que nos escucha a través de Radio Darío, que transmite desde León para León y Chinandega y todos los lugares del occidente del país. También un saludo fraterno a nuestra estimada audiencia y televidentes que nos ven a través de Notimat, allá en Matagalpa. Un saludo a nuestro estimado amigo Montenegro. Y también a la gente que nos escucha a través de Radio La Costeñísima en el Caribe Sur. Hoy tenemos como invitado especial a Marco Aurelio. Marco Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marco Aurelio? Bienvenido. Gracias, muy amable Sergio Marín, y espero y mis saludos también a todos los que nos estén viendo y nos estén escuchando sobre los comentarios que vamos a hacer. Gracias por tu tiempo, siempre valoramos y agradecemos tu gentileza. Estuvo circulando, no estuvo, ha estado circulando en las redes sociales en general un video producido por una firma que se llama Molotov Digital, que son jóvenes que se dedican a la comunicación de videos, a la producción de videos, y que hasta donde tenemos entendido recibe órdenes directas de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Esa información se maneja, es pública, en las redes sociales y en los Facebook donde aparecen ellos, ahí está. De tal manera que vamos a hacer un análisis con ayuda de Marco Aurelio, un conversatorio alrededor de algunos ejes del discurso que presenta este video, que es muy alarmante y que puede marcar un antes y un después en la vida política y social de Nicaragua. ¿Por qué decimos esto? Porque cada vez que el gobierno ha querido hacer un golpe de timón, ha estructurado piezas de comunicación que marcan, en efecto, un hito, un parteaguas. El primero fue una producción que no tenemos a mano, desgraciadamente, pero que ustedes recordarán, fue en la víspera del 30 de mayo del año 2018, donde se estaban en paralelo realizando dos actividades, una llevada a cabo por el gobierno en el sector de la plaza o rotonda Hugo Chávez, y la otra, la madre de todas las marchas, así se llamó, era una marcha desde la rotonda Jean Paul Jenny, que iba a culminar en la rotonda Rubén Darío, que fue balaceada. Entonces, ese video que se produjo y que se transmitió en todas las redes sociales en la víspera del 30 de mayo, marcó el inicio de una contraofensiva que dio como resultado la balacera que se armó en contra de las madres, de los ciudadanos, de las personas que marchaban el 30 de mayo del 2018, con los resultados que ya todos ustedes conocen. Y marcó también, ¿verdad?, empezar el desmontaje de los tranques. El video que le vamos a presentar a continuación está circulando desde hace 2 días en las redes sociales y a nuestro juicio marca también. Vamos a hacer algunos comentarios a la luz de un análisis desde la filosofía y desde la comunicación de esta pieza de comunicación que se está registrando ahora en todos los lugares, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Un video altamente explosivo, propagandístico, que vale la pena que sea analizado. No sé si, Ignacio, estamos listos para presentarle a nuestra audiencia el video en cuestión. Ustedes lo van a poder ver, búsquenlo. Nosotros se los dejamos ahora mismo. Soy nicaragüense y me siento orgulloso de que en mis venas circule, más que cualquiera, la sangre india americana, que por atavismo encierra el misterio de ser patria
sincero. Soy trabajador de la ciudad, artesano como se dice en este país, pero mi ideal campea en un amplio horizonte de internacionalismo. Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro dejaron de ser nicaragüenses porque la ambición mató el derecho de su nacionalidad. Pues ellos arrancaron del asta la bandera que nos cubría a todos los nicaragüenses. Hoy, esa bandera ondea perezosa y humillada por la ingratitud e indiferencia de sus hijos que no hacen el esfuerzo sobrehumano para libertarla de las garras de la monstruosa águila del mundo informado que se alimenta con la sangre de este pueblo. Hay quienes lo han traicionado, quienes no claudicaron ni vendieron sus rifles para satisfacer la ambición de Moncada. Está en pie y hoy más que nunca fortalecida, porque solo quedan en ella elementos de valor y abnegación. Juro ante la patria y ante la historia que mi espada defenderá el decoro nacional y que será redención para los oprimidos. Acepto la invitación a la lucha y yo mismo la provoco, y al reto del invasor cobarde y de los traidores de mi patria contesto con mi grito de combate, y mi pecho y el de mis soldados formarán murallas donde se lleguen a estrellar legiones de los enemigos de Nicaragua. Podrá morir el último de mis soldados, que son los soldados de la libertad de Nicaragua, pero antes, más de un batallón de los nuestros, invasor, habrán mordido el polvo de mis agrestes montañas, gleba de morfinómanos. Venid a asesinarnos en nuestra propia tierra, que yo os espero a pie firme, al frente de mis patriotas soldados, sin importarme el número de vosotros. Pero tened presente que cuando esto suceda, la destrucción de vuestra grandeza trepidará el Capitolio de Washington, enrojeciendo con vuestra sangre la esfera blanca que corona vuestra famosa White House, antro donde maquináis vuestros crímenes. Son traidores a la patria. Todo nicaragüense que con miras políticas traficare la honra de la nación, solicitando del gobierno de la Casa Blanca el que haya celebrado pactos secretos con el enemigo, el que prestare ayuda a los invasores y traidores para asesinar a los patriotas nicaragüenses que están defendiendo la soberanía nacional, el que suministrar informes, verbalmente o por escrito, declarando contra sus conciudadanos, el que solicitare protección de los invasores con el pretexto de defender sus intereses, ya sea nacional o extranjero. Decimos a Carlos y le decimos a Adrián Gen y le decimos a José Dolores Estrada y a Andrés Castro y le decimos a Celedón y le decimos a Sandino: aquí están tus hijos, Padre Divino. Para defender la paz con firmeza, con dignidad, sin vendernos y sin rendirnos. Ese es el material. Ustedes, bueno, nosotros muy artesanalmente pues no tenemos los equipos, ¿verdad? No tenemos un TriCaster, por ejemplo, para poder ponerles los videos como deben ser. Pero bueno, se dieron una idea, pueden buscarlo, hay que verlo. Creo que es un video que producido por Molotov Digital. Son jóvenes que obedecen dictados de la señora Rosario Murillo. Hay muchas cosas que decir de este video, pero a la luz de la filosofía hay varios elementos aquí, a la luz de la propaganda, a la luz de el falseamiento de la historia que se está haciendo ahí, a la luz de las 48 reglas del poder de Robert Greene, a la luz de Maquiavelo, a la luz de la teoría política. Es decir, se pueden desmenuzar desde múltiples enfoques. Claro. ¿Verdad? ¿Por dónde empezamos? Pretende exaltar lo guerrero, pretende exaltar el estar con las armas al hombro. Se menciona el rifle, se menciona traidores de la patria, se menciona estar preparados para la defensa, se menciona estar preparados para la lucha, se menciona lo del águila que se alimenta de la sangre del pueblo.
Naturalmente hay una evocación del, del discurso que tenía Sandino a inicios del siglo XX, y basado en ese discurso propio de la coyuntura de aquel tiempo, Un contexto determinado, en una época determinada. se está explotando, porque en pocas palabras, ¿a qué se resume el antiimperialismo liberal de Sandino, que se parece al antiimperialismo liberal de Darío y que se parece al antiimperialismo cultural de muchos en aquellos años? Porque lo que no se menciona, por ejemplo, es que el primer texto famosísimo en contra del imperialismo fue el del economista Hobson, social liberal, que denunciaba la política de las grandes potencias debido a que el mercado se amplió tanto, ¿verdad? Que ellos buscaban las materias primas de los países atrasados. Pero lo que te quiero decir es que de la misma teoría o de la misma corriente liberal universal, ¿verdad? Tenemos esa denuncia contra el antiimperialismo, y eso es lo que absorben los mexicanos, y eso es lo que absorbe Sandino. Y Sandino tiene una reacción libertaria contra un ejército de ocupación extranjero en aquellos años. Entonces, ese discurso está inmerso, ¿verdad?, en este video, exaltando lo que muchos políticos quieren exaltar, lo heroico en el ser humano, o la concepción de lo heroico a través de la historia, y lo hace con claras intenciones, ¿verdad? Desde este lado, lo que filosóficamente podría empezar diciendo de manera sustancial es que necesitamos hacer un llamado a la paz, todo lo contrario, porque el clima está tan tenso que lo que en realidad lo habría que hacer para recuperar la cordura es simple y sencillamente convocar a la concordia y al entendimiento. Por ejemplo, aquí hay una parte, no logré completar toda la línea, pero dice: el águila que se alimenta de la sangre del pueblo. Naturalmente es el mismo espíritu de confrontación con Estados Unidos de América. A mí me gusta, por ejemplo, citar el caso de Rubén Darío, porque Rubén Darío escribió más de una pieza manifestando su oposición a la política imperial de Estados Unidos a principios del siglo XX con el presidente Roosevelt, Teodoro. Entonces, en aquellos años se tomaron Panamá y se hicieron, y hubo otras agresiones. Entonces Darío escribe Oda Roosevelt, que es una oda antiimperialista que le dio mucha fama. Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría de llegar hasta ti, cazador. Pero lo que intencionadamente no todos recuerdan es que el genio Darío también tenía la capacidad de concordia. Si bien que quiso exaltar el espíritu indoamericano con esta oda, también él escribió Salutación al Águila. En un congreso panamericano donde iba una delegación norteamericana, Darío estuvo ahí como diplomático y él dedica Salutación al Águila, la cual entre sus líneas dice que el águila también debe volar en las alturas con el cóndor, y que el indio, ¿verdad?, o el indígena, o el indoamericano, para ser más preciso, tenía que aprender de la laboriosidad, ¿verdad?, que le había dado tanta riqueza a nuestros vecinos del norte. Muchos le reclamaron, como el poeta Fombona de Venezuela, a Darío, pero Darío contestó: lo cortés no quita lo cóndor. Y es que en el fondo Darío era un conciliador. Pero esta pieza propagandística no es nada conciliadora. No, por supuesto, yo lo que te estoy tratando de decir es el cambio de actitud en el caso de Darío, que podía ser antiimperialista, pero también vos no era, contextualizar, exacto, pues. no era un enajenado ideológico de declararle
personalmente la guerra a Estados Unidos, por así decirlo. Entonces, ¿por qué hago esta cita? Puede ser la pregunta, ¿por qué hago esta cita de Rubén Darío en particular como genio y humanista y pensador literario? Porque no sé en qué momento, o podría saberse en qué momento, la extrema izquierda en América Latina se enfrascó en estar enemistándose frecuentemente con un discurso agresivo, con un discurso belicista, con un discurso de enemistad contra una potencia, que en este caso son nuestros vecinos del norte. Si vos te fijas, es la herencia, digamos, socialista comunista, ¿verdad? Del estalinismo, correcto, que fue tropicalizado a través de la Revolución Cubana. exactamente, ¿verdad? Y que la Revolución Cubana ha fungido como una especie de faro continental que lo que pretende es siempre apuntalar en el corto, mediano y largo plazo una guerra contra el imperialismo, entendiéndose el imperialismo a los norteamericanos. Exacto, entonces aquí vienen algunas cosas de filosofía y economía política. Para empezar, capitalismo no es solo Estados Unidos. El capitalismo es un sistema mundial. Imperialismo no solo es Estados Unidos. No, pero de acuerdo. Ahora, ese eje de ataque sistemático procedente, ¿verdad?, de la isla, y es normal decir porque de la isla emanan, porque la figura de Fidel Castro era una figura que se dio a la tarea de revitalizar el concepto primero de la guerra popular, de la guerra revolucionaria en contra del imperialismo norteamericano. Lo hacía desde la agitación y desde el traslado, ¿verdad?, de organizaciones de movimientos alternativos. No hablábamos de partidos comunistas o de partidos socialistas, sino que de focos guerrilleros. Esa doctrina, ¿verdad?, es la que impera todavía en el Frente Sandinista y ahora se está autorrevistiendo de una moral revolucionaria que perdió hace mucho tiempo, a mi juicio, y que además está invocando elementos trastocados, ¿verdad?, de la revolución, de los procesos históricos que hemos vivido, sí, donde algunos personajes han sido desgraciadamente funestos para la bienandanza histórica de nuestro país, como en efecto puede resultar los mencionados ahí, Emiliano Chamorro, ¿quién es el otro que mencionan ahí al inicio, verdad?, que son los traidores? Adolfo Díaz, pues los más connotados, pero si nos apostamos a eso, que fue Daniel Ortega, ¿verdad?, con la firma del canal interoceánico cediéndoselo a un chino, si no fue un vendepatria realmente, ¿verdad?, que va a ser reconocido. Él empezó, ¿verdad?, con esa actuación una ruta de lucha del sector campesino que todavía persiste porque se vio obligado a resistir para no perder sus propiedades. Y sencillamente, para los anales de la historia, un Emiliano Chamorro y un Adolfo Díaz es totalmente comparable con la actuación de un Daniel Ortega, que ha sido un vendepatria, literalmente, con ese tratado, ¿verdad?, convenio totalmente oneroso a favor de un chino, ¿verdad?, que no ha hecho absolutamente nada por Nicaragua. Si a esos niveles nos ponemos. Pero el problema está en que esta pieza trata de demonizar a todos los opositores, y si vos viste las imágenes, ahí están sacerdotes, empresarios, políticos, directores de medios de comunicación, todos, no importa, solamente porque están opuestos al régimen, son enemigos y son traidores. Pero no hay un discurso autocrítico. Traidor ha sido Daniel Ortega al patrimonio de muchas familias nicaragüenses que han creído en el ideario de Sandino, y que ese ideario de Sandino lo estrujó como un papel viejo y lo tiró al cesto de la basura. ¿A qué viene ahora estar exaltando a su tribu, ¿verdad?, para que salgan a asesinar? Porque eso es lo que yo veo, la lectura que yo hago es eso, Marco Aurelio. Es decir, es la patente de corso
¿verdad?, que ellos se están autopermitiendo para decirle a su tropa, las tropas de ISIS nicaragüenses, vayan y defiendan. Aquí estos son los enemigos y no va a quedar piedra sobre piedra, como en algún momento dijo uno de los que ya no están en la actividad política, Hernán Estrada, que se retiró, ¿verdad?, tranquilamente, cuando él en el pasado había dicho que Ortega era un Atila, pues, ¿verdad?, que cuando decidiera iba a ser el Atila moderno, porque según Hernán Estrada, el comandante, ¿verdad?, tenía todo y tiene todo el poder para decidir sobre la vida de moros y cristianos en Nicaragua. Esa es la primera lectura que yo hago ahí, ¿verdad? Después viene la escala de los símbolos, por ejemplo. En ningún otro video ha quedado, ¿verdad?, exaltada la figura del paramilitar como en este video ahora, donde salen en un galpón, en un gran galerón, ¿verdad?, encapuchados, totalmente identificados como paramilitares, elevados en el mismo nivel que con los antimotines, ¿verdad?, que les juran fidelidad y que con su cachiporra sencillamente golpean el escudo, que ya es famoso porque a más de algún rostro de nicaragüense, ¿verdad?, hombres o mujeres, le ha partido la piel. De tal manera que jugamos, ¿verdad?, a lo más visceral, al odio más profundo, de estar diciéndole, bueno, aquí están los traidores. Estos traidores, igual que en el pasado, sencillamente hay que matarlos, pues. Y espérate, si nos atenemos a eso, ya hoy hay un incidente que hay que poner sobre la mesa. Se trata de la joven Ariana Enid Martínez García, 35 años. Dicen que tiene la nacionalidad puertorriqueña, por lo tanto norteamericana, ¿verdad? Y que el denunciante es Maynor Fernando Valenzuela, su marido. ¿Qué te cuenta? Esa muchacha fue asesinada de 35 años, anoche, con un disparo en la cabeza. Y ahí está el relato que hace Maynor Fernando Valenzuela. Es un crimen de odio, es un crimen de exaltados que andan armados con la complicidad de la policía y la complicidad del ejército. Y entonces aquí este video viene a marcar la autorización oficial, leído así, como aquel video de la víspera del 30 de mayo del año 2018. Entonces a mí me parece sumamente grave esta narrativa. Lo podemos analizar desde donde tengamos que analizarlo, desde las 48 leyes del poder de Robert Greene, desde el Maquiavelo, desde el maestro Sun Tzu, el arte de la guerra, desde el compendio de todos los atropellos de la sociedad moderna, como es El Padrino de Mario Puzo, etcétera, pues. Pero lo que sí es cierto es que a la tribu, a los ISIS que andan ahí armados por el Frente Sandinista, les está dando la orden, ¿verdad? Vayan y maten pues a todos estos que no nos vamos a quedar. ¿Por qué esta reacción? ¿Verdad? ¿Por qué esta reacción tan visceral de este discurso? Que fíjate bien, no lo firma Juventud Presidente, que está totalmente, digamos, identificada como Juventud Sandinista y como parte integrante del equipo de propaganda de Doña Rosario. Pero esos jóvenes que hacen esta producción, ¿verdad?, ponen en práctica un guión elaborado por la señora Rosario Murillo, lo cual lo hace sumamente difícil, sumamente, digamos, yo no sé, pues el cálculo que podemos hacer, que todos salgamos a la calle y sencillamente se nos acerque cualquiera y ¡pam!, nos pegue un balazo en la cabeza. Es esa la paz que además, cínicamente, el presidente dice, bueno, esa es la paz que queremos, la paz de los cementerios. La paz perpetua. La paz perpetua. Sí, evidentemente yo estaba anotando aquí unas frases porque para contrarrestar este video que está escrito, ¿verdad? O se pensó fuera escrito con una narrativa, una prosa bastante épica. Está escrito en un lenguaje bastante literario, bastante poético, bastante discursista,
Y si vos te fijas, yo siempre he estado en contra de eso, de la politización del arte. Y aquí hay un lenguaje artístico utilizado para cautivar a las masas. Yo esto lo ubico dentro de la cultura de masas que los filósofos de la escuela de Frankfurt en la primera mitad del siglo pasado escribieron bastante de cómo regímenes autoritarios y totalitarios utilizan este tipo de métodos propagandísticos para llegarle a la mayor cantidad de población posible, llamado masa, ¿verdad? Es decir, todos son iguales, aquí no hay ningún tipo de consideración hacia la individualidad como ciudadano, hacia el libre pensamiento crítico e investigativo y científico y cultural, sino vemos a la sociedad como masas, como grupos. A todas luces, esa paz, ¿verdad?, que se nos vende, pero que en realidad es si estás conmigo o estás contra mí, que es lo que vimos la otra vez sobre el estado de excepción, cuando un régimen político declara enemigo público a todo el que se le opone. Y si estás conmigo, soy amor y paz, pero si no estás conmigo, soy el odio y la guerra. Y todo esto forma parte de una cultura de violencia. Entonces, a la cultura de violencia se nos debe o debemos vacunarnos con una cultura de paz, de resolución de conflictos a través de una autogestión de emociones a nivel colectivo. En este caso es a nivel colectivo, porque naturalmente este tipo de material llega como una bomba a los que son fanáticos, a los que tienen una predisposición al fanatismo. Y los fanáticos y el fanatismo alcanzan grados de irracionalidad a nivel superlativo. Entonces el fanático y el fanatismo, que me parece que son una patología espiritual e intelectual, son los que llevan a cometer las acciones más viles, bajas y delictivas contra su mismo par, el ciudadano, porque debemos de estar claros de una cosa: cuando los políticos utilizan la palabra pueblo, el pueblo me sigue, el pueblo opositor, o el pueblo está con el gobierno, el pueblo de un modo abstracto es el que utilizan los políticos, pero el pueblo a su vez encierra una realidad compleja, diversa, plural, y hay que analizarlo ya como pueblo concreto. Y como pueblo también tenés a los parapolicías que atacaron al propio pueblo. Como pueblo tenés a otro segmento que es el que está del lado del gobierno. Como pueblo tenés a la oposición. Como pueblo tenés a los indiferentes. Como pueblo tenés a los que se van, a los migrantes. Entonces, si vos te fijas, pues tenemos una composición del pueblo. Entonces, la violencia no es siempre la partera de la historia. La violencia, como citaba Mahatma Gandhi, es el miedo a los ideales de los demás. Es el miedo a los ideales de los demás. La violencia surge cuando una sociedad está descompuesta, y eso lo reconocía el mismo Vladimir Ilich Ulyanov, llamado Lenin, el arquitecto de la Unión Soviética y uno de los dirigentes de la revolución bolchevique. La violencia para la toma del poder o la violencia para deponer a un gobierno establecido surge cuando la sociedad fracasa en el entendimiento, en la conciliación de las posiciones contrarias, en la razón, en el diálogo y en el consenso. Y entonces solo queda el camino a la violencia. El mismo Lenin sabía que la violencia generaba, producto de un estado de tensión, solo podía conducirnos a ciclos de violencia. Pero bueno, él toma la decisión de ese método producto de la doctrina marxista. Pero en este caso, aterrizando a los países subdesarrollados, mientras nosotros seguimos
evitando, bueno, nosotros pues los pacifistas, porque yo pienso que el ser humano, cada ser humano, los que creen en Dios y los que no, ya sea Dios o la naturaleza, nos dio un cerebro para algo más que hacer la guerra, para algo más que agredir a tu semejante. Los que sí han utilizado su cerebro, han sido pacifistas, han inventado, han sido bienhechores de la humanidad, han empujado a la humanidad hacia el progreso. Todas las personas, todos los políticos en este caso, que hacen un llamado a los belicistas y a los guerreristas, en realidad lo que están haciendo en el fondo es retroceder a la sociedad, porque una guerra, una sociedad polarizada, un conflicto, una cultura de odio, de agresión y de violencia, lo que hace es retrocedernos décadas, mientras en otros países no están teniendo estos mismos problemas y más bien llevan una vida tranquila, trabajan, tienen calidad de vida, disfrutan de un materialismo sano porque suplen sus necesidades básicas, viajan a la playa. ¿Con qué país africano pudiéramos comparar esta situación? Entonces, con Ruanda? Exacto, entonces a eso Donde vamos. por razones étnicas hubo aquellos, ¿cómo se llamaba? A ver si la memoria, sí es en Ruanda, ¿verdad? Sí hubo una gran masacre étnica, que ha sido sumamente difícil de reconciliar. Estamos, digamos, como un preludio a esa situación donde los paramilitares con los vestidos de negro, ¿verdad?, quieran matar a todo opositor, a todo que haya dicho, mira, yo objeto la idea que vos has tratado de decir. Obviamente la violencia surge cuando vos no tenés más argumentos para demostrar que el otro está equivocado. Si no, hacer la prueba experimental con un fanático. Con un fanático es imposible conversar, porque de antemano el fanático está prejuiciado. No te acepta ninguna razón. No la va a aceptar, es que por eso es fanático. Es la naturaleza de ser de él, es fanático. Ya sea porque él se convirtió, es decir, hubo un proceso de metamorfosis en fanático, o porque hubo un adiestramiento en casa de adoctrinarlo y de enajenarlo. Porque se supone que una de las ironías de la historia es que se supone que el socialismo, que era una doctrina para liberar y desenajenar a la humanidad, también degeneró, ¿verdad?, en regímenes que enajenaron, adoctrinaron, sectarizaron y alienaron a la humanidad. Entonces, en este caso, el fanático siempre está cerrado. Pero además, y como su mismo fanatismo no le permite la tolerancia, no permite ponerse a pensar un rato siquiera y decir, quizás vos tenés una versión de la realidad y yo tengo una versión de la realidad, porque la realidad es una. Es decir, diferentes percepciones. Exactamente, lo que sucede después es que cada cerebro tiene percepciones y perspectivas, lo que Einstein llamó en física la relatividad, no ver las cosas de manera absoluta. Entonces, el fanático no es siquiera capaz de decir, de ceder, ¿verdad?, en determinado punto y continuar mediante la tolerancia y siendo elegante en aceptar cuando no se tiene razón, y también ser pertinente en decir yo también tengo la razón, pero con bastante cortesía dentro de un marco de libre debate. Pero el problema es que como eso no sucede y no tiene capacidad argumentativa, lo que sucede es que se exalta, se violenta, comienza a injuriar, e inclusive es capaz de romper relaciones con su familia, con sus amistades. A ese grado pues de irracionalidad. Ahora eso llevarlo a nivel macro, ¿verdad?, con los tomadores de decisión que, si empeoramos las cosas, no tienen ningún tipo de cultura y formación política en el sentido de conocer los grandes textos políticos de Maquiavelo hasta nuestros días. Mientras la humanidad viene con un proceso de mitificación de héroes. Correcto. Aquí acudimos con este video a la mitificación o a la deificación de personajes históricos como Sandino, a quien el mismo, en la voz y en la persona del mismo comandante Ortega, lo eleva a Padre Divino, dice. Sí. ¿Verdad? Y en el juego de las imágenes, en el uso simbólico de las imágenes,
sencillamente se nos presenta el comandante Ortega en este video como el Cristo Redentor, ¿verdad? Que en sus poses sencillamente nos está dando la solución, ¿verdad?, a este problema. ¿Y cuál es la solución a este problema? Exterminemos a estos malos hijos que son traidores, ¿verdad? Y al terminarlos, nosotros, que somos los redentores, los que por derecho divino, ¿verdad?, invocamos a Diriangén, a José Dolores Estrada, a Celedón y a Sandino, Padre Divino, sencillamente somos los gobernantes que vamos a traer la paz una vez que todos estos hayan pagado sus culpas porque son criminales y asesinos. Pero no hay ninguna autocrítica. No la hay. Entonces, mientras el discurso pacifista, que yo creo que es válido y es lo que le da razón a esta lucha, ¿qué consecuencias podemos esperar de este video si no ponemos la denuncia, si no advertimos a la familia inclusive de esto? Porque desgraciadamente esta familia está dividida, la familia nicaragüense. Usted encontrará a una familia de anti-orteguistas, ¿verdad?, anti-sandinistas, ¿verdad? Conviví con algún miembro de tu familia que ha adoptado las ideas de Ortega. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos hacer en términos de paz si a veces parece difícil transigir con un fundamentalista, con un fanático, como lo has definido? Sí, obviamente hay un fundamentalismo a una ideología. ¿Qué es una ideología? Una ideología es un credo ideológico, un conjunto de ideas que no necesariamente tienen consistencia, no necesariamente guardan lógica entre sí y no necesariamente se corresponden con los tiempos. Te voy a dar un dato. La palabra héroe, o no un dato, pues un tips. La palabra héroe viene del griego eros, que significa amor. De tal manera que los griegos definieron al héroe como la persona que hacía un sacrificio, o hacía una gesta, o hacía una acción movido por el amor. Entonces, a los que nos están escuchando y a los que nos están oyendo, ¿creen ustedes que este tipo de material exalta al héroe como movido por una acción de amor? Porque si para el pueblo creyente nicaragüense nos vamos a las máximas de Jesús de Nazaret, el hombre que tiene la fama de haberle predicado más amor a la humanidad, no vamos a encontrar este tipo de extremismos ideológicos, o este fundamentalismo, o este fanatismo que lo que hace es degenerar la capacidad del talento y del espíritu humano de conciliarte con el otro y de saber que la cosa no es de extremos, o el poder total o la derrota total. ¿Es un discurso de odio este video? Sí, pienso que sí, porque encarna, es decir, utiliza ideas, digamos, que tuvieron validez en otro contexto, en pleno siglo XXI, que tiene sus propios retos, sus propios desafíos, su propia coyuntura. Está descontextualizando la historia, inclusive. Por supuesto, hay un fenómeno de falsificación de la historia, hay un fenómeno de manipulación de la historia, hay un fenómeno de... Esto da para más, ¿verdad? Y es sumamente irresponsable porque actualmente no existe un ejército de ocupación. Bueno, ¿cómo no? Militar. Estamos ocupados por los paramilitares. Por parte de una potencia extranjera. Entiendo, sí. Por parte de una potencia extranjera. Son otros los retos, ¿verdad? Y además, hay países que están gobernados por partidos de izquierda moderada o de centro izquierda inclusive, o de centro, que guardan excelentes relaciones con Estados Unidos de América y que están en una posición de desarrollo mejor que la que nosotros estamos. Sí, pues sí, es que es que es paradójico, fíjate, cada punto de los... Ojalá tuviéramos más tiempo para analizarlo. O sea, en realidad ese antiimperialismo es antinorteamericanismo, eso es todo. No, pero además, mira, quien aquí se anduvo vendiendo a los norteamericanos como el hombre, ¿verdad?, idóneo, ¿verdad?, para manejar la región centroamericana, tanto así como el Somoza, ¿verdad?, que tenían los Estados Unidos, fue el mismo presidente Ortega.
mandaba mensajes a los norteamericanos, que él había cambiado, que era un hombre se mostró conciliador en un modelo, ¿verdad?, de desarrollo público-privado, etcétera. Fue él el que y ahora, ¿verdad?, cuando se ve acorralado, cuando las encuestas lo están marcando cada día, las dos encuestas que salieron, que tal vez mañana nos da chance de explicar, la de Sid Gallup y la de Borghi Asociados, están viendo cómo está perdiendo, cómo se está desgranando toda, a ver, la base del Frente Sandinista está en casi en un 18%. Entonces están desesperados y lo que le ofrecen a Nicaragua es más odio. Esto es la misma receta que esta señora ha venido ofreciendo desde la crisis sociopolítica del 18 de abril. Vamos con todo, pues. Y ya están dando los resultados, las iglesias están siendo asediadas, cualquier fanatizado por el Frente Sandinista va a tener la libertad de pegarle un disparo a una persona, como ya sucedió en efecto en Matagalpa. Asesinaron a Ariana Martínez García, de 35 años. De tal manera que me parece a mí que hay que ponerle atención a este tipo de cosas y matarlos en puerta, en el sentido de descubrir sus falacias, sus mentiras, la manipulación odiosa que hacen de la historia y de los personajes de la historia. Porque aquí no ha habido régimen más conservador que el de Daniel Ortega en su último periodo. Y no ha habido, bueno, debería explicar si es tan patriota, que ha hecho para sacar a su militancia de la pobreza, porque orteguistas, sandinistas, viven en la miseria. Como aquella foto que circuló en las redes sociales, donde vive un mamarrachito con la bandera rojinegra. Sencillamente tuvo mucho capital, mucho poder concentrado y no logró sacar ni siquiera su militancia de la pobreza. Ni siquiera para que cualquier militante presentando su carnet en un hospital tenga atención digna. Ni siquiera eso. Ni siquiera a los mismos suyos. Claro, porque todo el que sabe economía está consciente de que el Estado no va a resolver todas las necesidades de la población. Claro. Esa es una falacia de la izquierda extrema, como también es una falacia el asociar personajes que en su contexto dado pertenecían al liberalismo latinoamericano. Y entiéndase, cuando hablo de liberalismo hablo como filosofía universal, no estoy hablando de un liberalismo partidario en Nicaragua. Claro. Como por ejemplo Bolívar, en el caso de Sudamérica, José Martí como el poeta cubano, y Sandino, que era un liberoanarquista que aprendió, ¿verdad?, en México de los revolucionarios mexicanos. Entonces, cuando se hace estos brebajes ideológicos de asociar sandinismo, ¿verdad?, con socialismo y comunismo, desde el punto de vista intelectual lo que nos da como resultado es un producto que te va a causar indigestión, pues. O sea, eso solo tiene sentido para justificar los discursos de los políticos, pero eso no tiene ningún tipo de consistencia cultural, intelectual, científica, etcétera, pues. Entonces, la paz no solamente es la ausencia de guerra, que es lo que nosotros hemos vivido. Si bien afortunadamente no hemos tenido una guerra civil, si bien también no tenemos una guerra con ningún otro país, lo que hemos vivido de ninguna manera es paz. De ninguna manera es paz, porque cuando los índices de criminalidad común y política aumentan, cuando una persona es asesinada de un tiro en la cabeza, ¿verdad?, de esa manera, y todavía no hay respuesta, pues, por parte de las autoridades del orden. ¿Cómo se llamaba el señor que fue asesinado estando preso? Sí, exactamente, ¿verdad? Montes. Eddie Montes, Don Eddie Montes. Sí, entonces, Eddie Montes, cuando eso sucede, cuando hay una gran cantidad de jóvenes, menores de edad inclusive, que fueron asesinados en el contexto de las protestas a partir de abril del año pasado, y todavía no hay un debido proceso, no se ha juzgado, no hay un sistema de justicia, no hay ninguno preso, respuesta satisfactoria exactamente para los responsables de todos estos delitos, indiscutiblemente nos hace concluir que el Estado de Derecho colapsó. Y al no haber Estado de Derecho y al no haber respeto al sistema universal de derechos humanos,
que ya tiene más de 50 años de existencia en la humanidad, estamos en presencia de una sociedad que, por supuesto, la clase dirigente no está apostando a la paz, sino a un clima, ¿verdad?, muy tenso y muy hostil, donde en lugar de acercarnos los unos con el otro, independientemente de las posiciones partidarias e ideológicas, lo que hace es que todos nos veamos como enemigos. Y cuando todos nos vemos como enemigos, esto se vuelve una selva. Es correcto. Entonces, a diferencia de los grandes sabios como Gandhi o Mandela, ¿verdad?, que sí le ve un espíritu de unidad, aquí obviamente es todo lo contrario, lo que hay es fragmentación y segregacionismo. Decía un amigo Segregación que y yihadismo político. sí, yihadismo, por supuesto. Sentado ahí decía, hombre, Nosotros contra ustedes. toda esta guerra, toda esta situación ha servido para que la gente conozca el verdadero rostro de Daniel Ortega. Claro. Y ahí está, pues. Y es lo que te he dicho. Ahí lo están viendo, comparado con verdaderos líderes nacionales que procuraron estabilidad, progreso, paz verdadera para sus pueblos. Aquí seguimos, ¿verdad?, con la tesis de el todo o nada, el niño malcriado, el niño bujón, ¿verdad?, que si no juegan con su pelota, ¿verdad?, sencillamente no hay juego. Sí, aplicando lo que aplicaban lo que reveló Maquiavelo. El que no sabía disimular o fingir no sabía reinar. Entonces aquí muchos disimulan y fingen, pero la esencia solo ellos la conocen. La esencia de su personalidad solo ellos la conocen, pero tarde o temprano se proyecta. Muchas gracias, Marco Aurelio. Bueno, apenas nos boceteamos, ¿verdad? Pero este video da para mucha en el análisis del discurso. Lo importante es insistir en la paz. Pero hay que, por supuesto que sí. Nos vemos. Muchas gracias, estimados amigos. Recuerden suscribirse a nuestro boletín de noticias www.lamesaredonda.net. Nos vemos mañana.